sus casas. Vamos a platicar, por favor, de los temas que nos corresponden para el día de hoy. Entonces, ahí se recuerdan también de que para hoy tenemos una tarea que entregar, por favor, y ya estaba verificando las fechas y el día viernes vamos a tener un ejercicio, por favor. Les voy a dejar una tarea más. Se recordarán que la tarea que entregan hoy vale 5 puntos. Luego tenemos una que trabajamos de 3 puntos, me parece. Llevamos 8 puntos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voy a dejar esta otra tarea por 7 puntos, por favor, para que la puedan trabajar y la tienen que entregar el día domingo. De manera que completamos 15 puntos de trabajos y el examen final es sobre 15 puntos. Entonces, ustedes empiezan su último examen el día lunes 20. Su primer examen lo empiezan el día 20, entonces voy a dejar esta otra tarea, pero estimando a que sé que ustedes tienen exámenes y que el nuestro es el último, también estimando que estos días ustedes se van a dedicar a estudiar las clases que van primero, por supuesto. Entonces, la tarea la voy a dejar ya aproximándose el examen final para que ustedes le vayan dando ahí despacito su tiempo a esa tarea y la puedan también entregar 1 o 2 días antes del examen final, por favor. De manera que, como les digo, su examen final es sobre 15 puntos. Hoy vamos a ver un tema práctico, por favor. Y en este contrato, yo quisiera pedirles favor que nos vayamos a nuestro código y nos ubiquemos en el artículo 1251, por favor, ¿verdad? Porque ya con lo que ustedes trabajaron y con lo que estuvimos platicando el día último de clases, pues ya podemos decir de que llegamos al artículo 1673. Entonces, ya ahorita con esto voy a pedirles favor que se dirijan al 1251 para que vamos a ir viendo un contrato y vamos a ir comparando con los artículos para que ustedes vayan viendo cómo es que en cada contrato se va a ir encontrando cada una de estas figuras legales que aprendimos en el semestre. Recordando, ¿verdad? Yo espero que ya anden por ahí por el 1251 todos, recordando que aquí se llama de las obligaciones en general. Entonces vamos a ver que todos los contratos, yo aquí tengo 3 contratos, pero si vamos a enfocarnos en otros que voy a tenerles para el día viernes, vamos a ver que todos los contratos se centran con figuras legales como las que vamos a ver. Eso sí, tomemos en cuenta, por favor, que no todos los contratos tienen las mismas características. Van a tener las características parecidas o similares o algunas que sí son requisito indispensable que las tengan, pero no todos, porque, por ejemplo, en una compraventa al contado no vamos a hablar de plazo, ¿sí? Y el plazo, ustedes se recordarán que es uno de los elementos del contrato. No es un elemento principal, como el 1251, sino que es un elemento que puede o no existir y que no, su existencia o no existencia no invalidan el contrato. Entonces, pero si fuera, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, es un contrato de arrendamiento para ustedes notarios, les es básico saber el vencimiento del contrato. O si es una compraventa por abonos, sabemos que también va a haber una fecha de vencimiento, ¿verdad? Un negocio jurídico condicional, con condición suspensiva o condición resolutoria, pues eso ya se recordarán ustedes que queda a discreción de los otorgantes. No es que todos lleven esto. O, por ejemplo, no vamos a hablar de las obligaciones, de cómo se dividen en cuanto a los elementos personales, la mancomunidad simple, mancomunidad solidaria,
si es únicamente el sujeto A, propietario de un inmueble, que le vende a sujeto B. Ahí no hay mancomunidad. Y tampoco porque es una compraventa al contado. Entonces, no hay mancomunidad porque ambos lados, se recuerdan que la ley establece los lados del contrato y dice que hay lado activo y lado pasivo. Lado activo y lado pasivo. Entonces, pero no todos van a tener, porque si es una compraventa al contado, donde solo hay dos sujetos, uno obligándose con el otro, pues no hay necesidad de que se establezca como parte del contrato este tipo de figuras legales. Entonces, ahorita les voy a presentar el primero y lo vamos a ir viendo juntos, por favor. Muy bien. Yo quiero que tomen primero, por favor, bien establecido, que si nosotros nos enfocamos en ver estos temas que estamos viendo aquí, por favor, esas figuras legales que hemos conocido en este semestre. Solo me quiero enfocar en esto. Denme un segundito más, por favor. Todo se enciende, ¿no? Okay. Entonces, yo quiero pedirles que si ustedes, ahorita ya estamos compartiendo en la pantalla, estos son los temas que se van a enfocar o que se han enfocado en este semestre. Si nosotros estamos conscientes que estamos dominando todos estos aspectos, declaración de voluntad, la aceptación, la libertad de forma, los vicios, si se dan cuenta, ahí voy en orden de todas las figuras que vimos en el semestre y que llevan su orden con el título. Negocios jurídicos condicionales, el plazo, las clases de plazo, la simulación, la revocación, la nulidad, las obligaciones, modalidades y sus efectos, obligaciones alternativas y facultativas, mancomunadas, y estos temas que ustedes ven aquí, las obligaciones divisibles, indivisibles, el cumplimiento de obligaciones, incumplimiento de obligaciones, la transmisión, la extinción, obligaciones provenientes de los contratos, saneamiento, la forma, rescisión, división e interpretación contractual, obligaciones provenientes de hechos lícitos y también obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. En estos temas se enfocó el semestre. Por lo tanto, de estos temas es sobre lo que se va a tratar el examen final y también el trabajo. El trabajo, como les digo, no lo vamos a pedir no lo voy a solicitar para el sábado, para el domingo, esa semana, porque lo que intento es que cuando ustedes lo vayan elaborando, también les vaya sirviendo como parte de estudio, ¿verdad? Entonces,
en esto se va a basar el trabajo y en esto que ustedes ven aquí en la pantalla se va a basar el examen, por favor. Ahora, si ven aquí en la lista, vamos en orden, ¿verdad? El 1251 es la declaración de voluntad, luego la aceptación y así nos vamos a ir en orden. Pero aquí ahora vemos, aquí tenemos ya un contrato. ¿Se recuerdan ustedes que siempre hablamos de las obligaciones previas? Y más abajo vamos a encontrar las obligaciones posteriores. Pero las obligaciones previas es cumplir con los requisitos del artículo 1251. Miren, el primero, el requisito elemental, cumplir con el requisito del 1251. Porque ahí se recuerdan que yo espero que este 1251 en todos los códigos de ustedes esté como requisito esencial del contrato. Así debe de estar, por favor. Y miren que en las obligaciones previas también se cita como el número 1, porque es el más importante. Entonces vamos a ver, dice declaración, voluntad y objeto lícito. Este es el contrato, este es un contrato de compraventa de bien inmueble. Por lo tanto, en las figuras del código que estamos viendo, además del 1251, estamos citando el 1256. Porque recuerden que ese es el principio de libertad de forma. Todos los artículos 1256, por favor que tengan en el epígrafe principio de libertad de forma, por favor. Todos incluyan eso porque les va a servir siempre. Ahora bien, vemos aquí también que dice que se puede, y también el 1673, en la forma de contratar, dice que se puede contratar libremente, pero si la ley requiere una forma específica, así debe de cumplirse. Y como su obligación, si nos vamos al final de esto, su obligación posterior, ya las previas las estamos viendo, pero aquí en las posteriores nos dice, creo que no, vamos, permítanme, aquí en las posteriores, si se dan cuenta, es razonar el título y la inscripción registral que tiene. Entonces, como este contrato tiene efectos de inscripción registral, entonces su principio de libertad de forma, ¿se recuerdan aquí? Es escritura pública. Por eso se dice que es un contrato solemne. Entonces, veamos en dónde está enfocado el 1251. Pues aquí ven ustedes aspectos notariales, la escritura número, la ciudad de Guatemala, el 29 la fecha, ante mí y el nombre de ustedes, notario, comparece por una parte el señor, por otra parte el que actúa en representante legal de la empresa. Miren, aquí estamos hablando que el sujeto activo, vean en la comparecencia, hablábamos de que todo tiene un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y el sujeto activo es el acreedor, sujeto pasivo es el deudor. Entonces aquí lo tenemos claro. Primero estamos identificando al sujeto activo. Entonces dice, comparece por una parte la señora, datos de identificación, la edad, estado civil, la profesión o oficio, el domicilio, el DPI, quien actúa en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad, cualquiera que ustedes quieran ahí constar, lo que acredita con el acta notarial de su nombramiento. Todo esto es el sujeto activo. Desde donde dice comparece literal A hasta que se va a llamar la promitente vendedora. Todo eso es el sujeto activo. Aquí estamos viendo que el sujeto activo es una persona jurídica, pero también estamos viendo que en el sujeto activo no hay mancomunidad, es una sola persona que está en representación como persona jurídica. Y por la otra parte, el señor, ¿verdad? Datos de identificación del señor, y vemos que será denominado como el promitente comprador. Miren esta parte, doy fe que los comparecientes se identificaron con los respectivos documentos de identificación personal consignados, que aseguran ser datos de identificación personal expresados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que mediante este acto otorgan, aquí en este donde dice doy fe, hasta antes del nombre del contrato, todo eso es el 1251. Porque aquí se está manifestando la voluntad y el consentimiento, que manifiestan que por este acto otorgan
Ahí ustedes le pueden colocar voluntariamente otorgan, ¿verdad? La capacidad, ahorita vamos a ver dónde está enfocado eso. En cuanto a la capacidad del sujeto activo, la vemos donde identificamos el acta notarial de nombramiento, porque él es persona jurídica civilmente capaz para actuar como vendedor. Y ahora el objeto lícito es esta parte, miren donde dice contrato de promesa de compraventa de bien inmueble. Ese es el objeto lícito, el verbo del contrato y el objeto lícito, además del nombre del contrato, que es el verbo de por qué están haciendo, así como están prometiéndose en venta, pudieran estarse donando o rentando. Entonces, este es el elemento material o el elemento objetivo, el nombre del contrato. Y el objeto lícito, aquí lo vamos a ver ahorita, en la cláusula primera. Manifiesta la promitente vendedora, que es persona jurídica, recuerden, a través de su representante legal, que es legítima propietaria del bien inmueble. Fíjense, pues aquí están ustedes dando fe que el objeto es lícito, porque dice, inscrito en el Registro General de la Propiedad, bajo la finca, número, libro, y finca, folio y libro. Y miren esta parte, donde dice, a favor de la entidad, según inscripción hipotecaria, número, que aparece en su respectiva anotación registral, y por lo tanto dicha futura compraventa está supeditada a la cancelación del gravamen. En esta parte ustedes ya determinaron que hay un objeto lícito, porque están manifestando los datos registrales, y esos datos registrales ustedes los tomaron de la certificación registral. ¿Se recuerdan que al inicio hablábamos de abarcar el libro cuarto completo, que ese es un libro que ustedes ya tuvieron que haber visto en semestres anteriores? Pero cuando hablábamos de la certificación registral, es aquí porque la certificación registral nos sirve a nosotros para demostrar el objeto lícito. En la cláusula segunda, según lo indicado, la promitente vendedora por este acto en las condiciones que más adelante se indican, prometen en venta, y ahí sí habla. Miren el plazo. ¿Por qué hay plazo en este contrato? Porque el contrato de compraventa no se está celebrando en este momento. Este es un contrato de promesa de compraventa. Por lo tanto, en cuanto a la clasificación de los contratos, este es un contrato principal. ¿Recuerdan esa clasificación que hablábamos de los contratos principales y accesorios? Entonces, este es el contrato principal, y el contrato accesorio va a ser el que se celebre cuando sea el contrato traslativo de dominio. Pero ahí se tiene que establecer el plazo por el cual se tiene que mencionar cuándo es que se va a celebrar el contrato definitivo. Y por eso es que aquí hay plazo. El plazo para la celebración del contrato definitivo de compraventa se fija en 60 días hábiles siguientes a la firma del presente instrumento público. El precio, y ahí seguimos, el promitente comprador deberá pagar en forma pactada oportunamente. El precio no incluye la suma del impuesto y todo lo que ellos, según su autonomía de la voluntad, establecieron. No se podía celebrar, la autonomía de la voluntad les permite a ellos disponerlo de esta forma. Le va a permitir ahorita que miren, aquí está, donde dice promitente vendedora, a través de su representante legal, la señora tal, ¿verdad? Que es el sujeto activo. Recibe en concepto de arras y a su entera satisfacción por parte de la promitente compradora la suma se recuerdan de las arras, ¿verdad? Que era aquella garantía que existía, y que también se recuerdan que si no se cumplen, la doctrina lo establece de esa forma. Si no se cumplen, pues la doctrina dice que se tienen que pagar de forma repetida, dice. Entonces, eso lo interpreta como al doble de lo que se establece. Entonces, pero vean, aquí hay arras, pero no en todos van a existir esas cuestiones. Ahora miren lo que dice el literal C, condiciones del futuro contrato. Este es un contrato que lleva condiciones. Las partes acuerdan que otorgan escritura pública de compraventa
en un solo pago. Las demás condiciones de cada instrumento público relacionado se harán conforme a las partes convengan de común acuerdo. Esta parte que se establece de común acuerdo, ahí vamos a enfocar la autonomía de la voluntad. Y luego dice cumplimiento. En caso de que la vendedora no cumpliere con otorgar escritura pública de compraventa, da derecho a la que la vendedora exija por la vía judicial. Se recuerdan de esa parte, ¿verdad? Que se puede hacer un reclamo por la vía notarial y si no se logra, pues ya se busca de la vía judicial. Luego, aquí hay otra cláusula. Miren esta tercera, es bien importante. Por su parte, el promitente comprador manifiesta que acepta la promesa de venta que por este acto se le hace. Aquí estamos enfocándonos en una aceptación expresa, porque para estos actos sí debe de ser expresa el consentimiento de las partes. Acepta, ¿verdad?, la promesa que se le hace en este acto. Aquí estamos viendo la manifestación expresa. Ahora miren cómo nuevamente nos volvemos a involucrar en el compromiso. Yo, la notaria o el notario, doy fe de lo expuesto, de que tuve a la vista los documentos de identificación relacionados y los documentos con la cual la promitente vendedora acredita su propiedad sobre el inmueble identificado, consistente en certificación extendida por el Registro General de la Propiedad. Miren aquí cómo nosotros estamos dando fe. Recuérdense que tenemos fe pública porque el Estado de Guatemala nos la otorga, pero y porque efectivamente lo que nosotros manifestemos se da por sentado que así es, debido a esa fe pública. Entonces, miren cómo doy fe que tuve a la vista los documentos de identificación y la documentación que aunque acredita consistente en la certificación extendida. Por eso es que la certificación es una obligación previa, por favor, porque si no tenemos la certificación, no podemos pasar a este paso. Antes de entrar, nosotros aquí ya estamos redactando el contrato, pero aquí ya tenemos a las personas. Recuérdense que ellos ya se conocen, ellos ya platicaron, ya dijeron que no tiene todo el dinero, por lo tanto pactaron 60 días, pero pudieron haber pactado 3 meses o pudieron haber pactado el tiempo que ellos gustaran hasta pensar en el plazo máximo de 2 años, porque el artículo 1681 nos habla del plazo para la promesa y nos dice que el plazo para cuando se prometen inmuebles es hasta 2 años. Entonces ellos aquí pactaron 60 días. Perfecto. Su plazo tope era 2 años. Ahora bien, vemos aquí que las previas es cumplir con los requisitos del 1251. Sí, fíjese que yo le quiero vender, yo le quiero comprar. Estamos comprobando en ese momento que con lo que ellos manifiestan, están manifestando su voluntad. Luego vemos la capacidad, porque aquí dice quienes manifiestan que se identifican con los documentos personales de identificación. Y la capacidad, artículo 8 del Código Civil, me dice que la capacidad plena o absoluta se adquiere con la mayoría de edad. Por lo tanto, yo ya estoy dando 2 chequecitos. Y luego paso al último cheque, que es el objeto lícito. Y ese objeto lícito lo voy a comprobar con la certificación registral. Ya tengo mis 3 cheques en la mano, los 3 chequecitos de que sí lo apruebo. Por lo tanto, ya terminé obligaciones previas. Ahora paso a las obligaciones de momento, a las obligaciones durante el contrato, que es toda esta redacción. Y las posteriores va a ser inscribir el contrato en el registro de la propiedad. Pero ahora veamos otra situación. Si estamos hablando de una escritura pública de compraventa, otra vez, miren el número 1, otra vez me dice notario o notaria, primero voy a cumplir con el 1251, por favor. Si a su criterio ya está cumplido, entonces siga con el siguiente paso, que es las obligaciones durante. Ya verifiqué, como les digo, que ellos me dicen, fíjese que le quiero vender, sí, yo le quiero comprar. Bueno, entonces, porque vieron que en la cláusula primero dice, el vendedor manifiesta que es su deseo
venderle a tal persona. Ahí, y más abajo vemos donde dice el comprador acepta la compraventa. Entonces vemos que ambos están manifestando su voluntad. La capacidad, pues los dos me presentan documentos de identificación y el objeto listo con la certificación registral. ¿Dónde voy a ver el 1251 con el principio de libertad de forma? Porque aquí me está hablando de una compraventa de bien inmueble. Entonces, el principio de libertad de forma sí me obliga a que sea contrato solemne. Vean cómo estamos encuadrando cada figura legal al contrato ya físico. Vemos el plazo que habíamos hablado allá y estamos hablando de un artículo 1279, ¿verdad? Entonces, el plazo suspensivo, ¿se recuerdan ustedes que señala el día de inicio de los efectos del contrato, si fuera el suspensivo? Y el resolutorio se indica la fecha de extinción de los efectos del contrato. Entonces, estamos hablando que en este contrato es un contrato con plazo de condición suspensiva, ¿verdad? Ahora vemos este otro que es de escritura pública de compraventa de bien inmueble. Pero si no fuera este tipo de contrato, sino que fuera, ojo con esto, si fuera un contrato de que en lugar de ser una casa se está vendiendo un arma, señores, por favor, también es contrato solemne, porque tiene efectos de inscripción registral. Pero si lo que me está vendiendo es una computadora, ahí no es necesario. Ahí incluso hemos comprado o hemos vendido computadoras de forma verbal, porque el 1673 me dice, puede ser de una, verbal, escrito, sobre escritura pública, pero depende del objeto. Entonces aquí es una computadora, podría haber sido hasta verbal, pero ellos lo quieren más formalito, entonces van con nosotros. Si fuera un teléfono celular, también ustedes han visto que hemos comprado y vendido celulares y que esto no hay problema, ¿verdad? Los otorgantes deciden de qué forma lo hacen. Si fuera una bicicleta, una guitarra, algo así, todo eso puede ser en documento privado. Ahí sí hay principio de libertad de forma, que la forma es el documento o el medio por el cual vamos a celebrar el contrato. En este contrato de compraventa, entonces yo quisiera ya poder hacer el ejercicio, y es lo que vamos a trabajar el día viernes, el ejercicio de que yo les voy a poner a ustedes un contrato, porque así quiero que sea también el examen. Yo les pongo a ustedes un contrato y ustedes lo van a ir leyendo y van a ir haciendo como cuando hacemos los comentarios en la hoja Word, solo que ahí lo vamos a hacer de otra forma, donde vamos a ir diciendo, ¿verdad? En esta parte tengo los elementos personales. Aquí está la aceptación. Aquí está, ¿qué les digo? El saneamiento. ¿Se recordarán ustedes cuando hablamos del saneamiento? Y ahorita vamos a ver en qué parte del contrato es que se coloca el saneamiento. Aquí otra vez ya vieron, comparecen Juan Pablo Paz. Él es una persona individual. Miren aquí qué importante. Comparece Juan Pablo Paz. Juan Pablo Paz y Ana María. Aquí estamos viendo que sí estamos hablando de dos personas individuales, que no hay mancomunidad, porque sería distinto que habláramos que Juan Pablo Paz y Ana María Pinto le venden a Marcos González. Ahí sí estamos viendo que nos imaginamos, es que le queremos vender la casa al señor. Nos imaginamos que ahí hay copropiedad, por lo tanto, obligadamente van a haber dos sujetos activos y uno pasivo. Pero aquí, ¿qué pasa? Es que fíjese que nosotros dos somos dueños de la casa, licenciado, entonces la queremos vender. Pero como no podemos nosotros basarnos en lo que ellos nos dicen, certificación registral, porque no sabemos si son solo ellos dos los dueños o hay más personas con el mismo derecho. Entonces, ya los comparecientes aquí en esta parte, miren, los comparecientes me aseguran
datos de identificación que son de ellos, anotados anteriormente, y que por el presente contrato otorgan el contrato de compraventa de bien inmueble urbano, de conformidad con las siguientes cláusulas. La primera cláusula es en donde estamos identificando el objeto lícito, es decir, identificamos que Juan Pablo Paz tiene la calidad de propietario. Declara el vendedor que es propietario de la finca, inscrita en el Registro General de la Propiedad de la zona central, con número de finca, folio y libro. Segundo, manifiesta que por el precio de 10,000 quetzales que recibe al contado y en efectivo se entrega satisfacción, vende la finca. Tercero, el vendedor que sobre la finca, miren, aquí está el saneamiento, en la cláusula tercera, continúa declarando el vendedor que sobre la finca objeto de venta no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte, y el notario les advierte de las responsabilidades en que incurrirá si lo declarado no fuera cierto. Decirle a nosotros, mire, usted manifiesta, sí, sabe usted de que existe la figura del saneamiento, que si hubiera otra persona con mejor derecho que el que usted está exponiendo, claro que nosotros ya lo comprobamos en la certificación registral, pero es nuestra obligación hacérselos ver, porque es un requisito esencial que demos fe que se lo dijimos. Ahora miren la cuarta. Los otorgantes, manifiestan, permítanme, por favor. Es que tiene que haber una parte de aceptación. En la primera declara el vendedor que es propietario, la segunda el vendedor que por el precio de tal vende, con la tercera que los otorgantes en los términos relacionados aceptamos el contrato del presente, el contenido del presente contrato. Vean que nuevamente hay aceptación expresa. Debe de haber aceptación expresa. Si no colocamos esto, notarios, lo más seguro, totalmente seguro, es que cuando nosotros pretendamos que el registro de la propiedad nos lo inscriba, nos lo va a suspender, porque nos va a decir, notario debe de establecer que da fe de que las partes, de que los otorgantes aceptaron, de la aceptación expresa de los otorgantes. Y luego vean cómo en la cláusula cuarta, otra vez nos volvemos nosotros a involucrar. Yo, el notario, doy fe de lo escrito, que lo escrito me fue expuesto, de la venta que se hace, de la titularidad del derecho, y que advertía a los otorgantes sobre los efectos legales del presente instrumento, así como de la inscripción registral. Ahí estoy diciendo, les dije a ellos que me falta cumplir con la obligación posterior. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor. Me la dicen y con mucho gusto. ¿Qué manda? Hola, Lick. Buenas noches. Por lo que entiendo, entonces, en el examen van a venir ejemplos de contratos y nosotros vamos a tener que identificarlos, ¿verdad? Sí, miren, la verdad es que ahorita fue que me surgió eso, ¿verdad? Que sería un buen ejercicio hacerlo de esa forma. Yo no he elaborado todavía el examen, ¿verdad? Pero sí considero que sería una forma pues dinámica de poderlo ver, ¿verdad? Ok, y tendríamos que identificar qué tipo de contrato tenemos y los elementos o solo el tipo de contrato, Lick. Pues miren, no podemos hablar de notariado, tampoco podemos hablar de que ustedes vayan a redactar un contrato donde citen plazo, donde citen, porque eso es notariado. Pero yo les podría poner, si es que es el caso de una serie que lleve un contrato, es como este. Entonces ustedes van identificando la aceptación, ¿va? Porque en otros contratos dice expresamente manifiesta que su consentimiento, manifestación expresa. Luego dice que se obliga que las consecuencias legales, si lo declarado no fuere cierto, es el saneamiento.
es contrato suspensivo. En esto se estoy enfocando el tipo de contrato. Regularmente en notariado, nosotros lo que hacemos es que siempre es el nombre del contrato se pone en mayúscula, pero eso es discrecional. Eso ya es redacción libre del notario. Pero se pone de esa forma en mayúscula, y nosotros cuando leemos un contrato, si ahorita tenemos un contrato a la vista, pues seguramente vamos a empezar a leer desde la primera línea de qué se trata el contrato, pero ya con la práctica, y a ustedes después de este ejercicio les va a quedar bien claro y se les va a hacer muy fácil, que nos vamos en medio del contrato. Primero están identificando a los otorgantes y dice, fíjate que estoy viendo que en los otorgantes se mencionan 5 personas. Ahí nos pone alerta y nos dice, ay, ¿qué está pasando ahí? Hay mancomunidad, hay copropiedad, hay la solidaridad en la sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no hay solo 2, verdad? Entonces ya nos dice a nosotros, ahí hay algo más que hay que averiguar. Pero es básico, por favor, que sepamos que todos los contratos tienen las obligaciones previas, por favor. No podemos hacerlo solo así porque tenemos obligaciones previas que cumplir. Veamos este último, arrendamiento de bien inmueble. Miren el de arriba, que fue compraventa al contado. ¿Se dieron cuenta que en este contrato que estamos viendo ahorita, miren, no hay plazo? No hay plazo. Porque dice, veamos el precio. Es un contrato oneroso, se recuerdan, porque hay reciprocidad de derechos. Uno da la casa, el otro da el dinero. En esta parte de la primera dice que es el dueño, ahí es el objeto lícito, y que por 10,000 quetzales que ha recibido al contado y en efectivo a su satisfacción, vende la finca urbana. Ahí no hay plazo, no hay plazo en cuanto al pago. Pero miremos en el arrendamiento. Si vemos el contrato de arrendamiento, nos recordamos de Civil 2 y veíamos que en Civil 2 el uso y la habitación, que es el derecho que se da en el arrendamiento, se llamaban contratos ajenos, porque alguien tenía la titularidad de estos. Entonces, si les digo yo, fíjese, licenciado, que voy a darle en renta la casa a una señora, entonces quiero que usted me haga un contrato, ¿qué datos necesita? Bueno, necesito su nombre, la señora que va a vivir ahí, la dirección del inmueble, saber que usted sea el titular del derecho para darlo en uso, en habitación, la renta, por cuánto va a ser, la forma de pago y el plazo, por favor. Porque si es contrato de uso, es temporal. Entonces, básicamente, miren otra vez la identificación de las partes y vean aquí, igual está en mayúscula. Siempre, eso no lo exige el Código Notariado, pero ya es una costumbre, y es una buena costumbre, creo, de los notarios, porque lo colocamos en mayúscula, entonces nos enfocamos, y en mayúscula y en negría a veces, ¿verdad? Para que sea más fácil identificarlo. Aquí nuevamente aseguran que son de los datos de identificación, que miren esto, hallarse en el pleno uso de sus facultades civiles. Esto, y a veces le colocamos civiles y volitivas. Es decir, que están manifestando su voluntad, artículo 8, la capacidad, y que por este contrato se le dan contrato de arrendamiento. Miren aquí, manifiesta el señor que es propietario de un inmueble ubicado en tal dirección del inmueble. Continúa manifestando el señor que el inmueble identificado en la cláusula presente consta de primer nivel, se detalla el cuarto de estudio, los servicios sanitarios, el dormitorio y una churrasquera. Aquí también es importante, quiero ver si no tiene esta parte. Aquí, miren de las mejoras. Se recuerdan que es una obligación de dar, hacer o no hacer. La arrendataria no podrá hacer mejoras al inmueble sin previo consentimiento. Entonces van a venir en el examen ustedes y me subrayan toda la E y me colocan ahí obligación de no hacer, ¿verdad? También cuando dice el lugar de pago, la renta, el plazo, entonces ya subrayan la A y colocan el plazo, si es suspensivo o si es resolutorio. Aquí ya vieron que dice a la arrendataria no podrá hacer obligaciones de no hacer.
servicios telefónicos, el uso, el inmueble objeto de este contrato será destinado para la instalación de un colegio denominado Los Álamos. Queda prohibido variar su destino. Otra obligación de no hacer. Porque quiere decir que ocupan el inmueble para colegio y se van, pero no pueden poner un comedor o una farmacia, o no se pueden quedar a vivir ahí ninguno. Tal vez el guardián, si lo autoriza. Pero es para el uso de instalar un colegio. De la falta de pago puntual de las rentas mensuales por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que estipula este contrato, da derecho al propietario a dar por vencido anticipadamente el plazo del presente contrato. ¿Se recuerdan de eso que hablábamos? Que los contratos pueden ser rescindidos, revocados. ¿Se recuerdan de eso, verdad? O vean cómo es de agradable hacer este ejercicio, porque ya cuando lo estamos leyendo nos vamos recordando de todas las figuras que hemos visto. Hablamos de los contratos, de que se recuerdan que este contrato puede ser rescindido, revocado, revisado. Entonces aquí dice que se da por terminado el contrato y la desocupación del inmueble y cobrar de manera ejecutiva el valor total de las rentas y servicios no pagados. Miren aquí la cláusula, la cuarta. La arrendataria acepta como buenas y exactas las cuentas que el arrendante le establece. Por su parte, la señorita, miren aquí la quinta. Por su parte, la señorita manifiesta expresamente el contrato de arrendamiento del local indicado, renunciando al cobro de su domicilio y todo lo demás. Y de aquí otra vez volvemos a hablar de que nosotros nos estamos nuevamente comprometiendo. Doy fe de todo lo escrito, de que tuve a la vista, de que fue el consentimiento de las partes. O sea, en este doy fe estoy diciendo, doy fe que se cumplió a cabalidad el 1251. Entonces, vean cómo en todo momento estamos siendo nosotros responsables de lo que consta en el contrato, ¿verdad? Entonces, pues hemos ya conocido ahorita cómo es esta parte ya en la forma práctica y yo les estaré compartiendo esta información y para que a ustedes también les quede ahí claro. ¿Sí, señorita? Buenas noches, licenciada. Con una consulta, ¿será que ese documento usted no lo podría compartir o ese solo es para uso de la clase? Disculpe. No, con mucho gusto lo comparto. De hecho, fíjense que pero sí se lo voy a compartir, claro. En la página del registro de la propiedad hay minutas y esas nos sirven mucho para ejercicios. Esas son algunas minutas tomadas de la parte del registro de la propiedad de la página, pero sí se las voy a compartir para que ustedes hagan ese ejercicio. Ya vieron ahorita cómo es de agradable hacerlo y también aquí, si tomamos nosotros nuestro contrato, pero previo a eso, estamos con esta lista, sabemos de que toda esta lista la vamos a ir chequeando, un chequecito, pero ya se dieron cuenta que no todos tienen los mismos elementos, porque en estos que vimos, en ninguno vimos mancomunidad. Vimos que hay una revocación del contrato si no lo cumple, ¿verdad? Vimos, pero sería otro contrato en el cual en lugar de compra-venta, de ser arrendamiento, fuera que se le está prestando al señor 500,000 quetzales. Quien tendrá el plazo, ahí sí hay plazo, 3 años, y que deberá cancelarlos en efectivo, manifestando el sujeto activo que en caso que el sujeto pasivo no tenga la totalidad del dinero, podrá pagarle con el vehículo tal y tal y tal. Ahí hay una obligación que se alterna. ¿Se acuerdan de eso? Y también dice, por ejemplo, que el lugar de pago será en el arrendamiento, la forma de pago. Las rentas tendrán que ser en la casa del arrendante. Muy bien, y cuando llegamos a la casa del arrendante podría ser que del contrato, fíjense que solo en un contrato se saca el privado, el examen final. Solo de un contrato pueden ustedes identificar todas las figuras legales y de ese contrato se van a derivar otras preguntas. Por ejemplo, sí, María le dio a Juan la renta, pero cuando Juan le quiere ir a pagar, María no se encuentra. ¿Cómo hace Juan para pagar?
y a ustedes tendrán que explicarme qué es lo que hace Juan para poder cumplir, para no caer en mora, para no tener que ser cobrado judicialmente, ¿verdad? Ya ustedes sabrán que las formas de cumplir con las obligaciones, la forma de cumplir es el pago por consignación y pago por cesión de bienes. Tendrá que pagar, quiere, pero no puede. ¿Tendrá que ceder sus bienes si tiene el dinero en las manos? No, pero él quiere cumplir, es un pago por consignación. Entonces así es como podríamos, pero solo es una idea que se me acaba de venir, podríamos nosotros tomar como base estos aspectos, ¿verdad? Bueno, entonces estamos platicando y que tengan buena noche. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Perdone, yo quisiera solucionar algo. Por ejemplo, usted mencionó que el que quisiera, el que no quisiera, hiciera la tarea, pero yo estoy viendo que ya tiene la tarea, ya tiene puntos. Entonces, yo no he hecho 2 tareas. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿El examen siempre me va a valer por los 30 o no, de ninguna forma. Hacer la tarea? De ninguna forma. Yo, como les dije al principio de este semestre, y reitero, se iban a dejar trabajos, pero no era opcional, no era el que quisiera hacer trabajo, si no se va su nota neta para examen. No. Si no hacen sus tareas, no va a esa elección. Si no hacen tareas, entonces se están perdiendo esos puntos. Pero y entonces, ¿cómo hacer entonces? Porque no, yo en mi caso llevo 2 tareas sin hacer. De verdad que ¿cómo? Porque usted fue bien clara en decir que era opcional. No, opcional en el sentido de que yo les pongo las tareas y ustedes sabrán si las hacen, pero aquí no es que hacen tareas o quieren su examen por 30. No, sí, definitivamente que todos van a querer hacer un trabajo, ¿verdad? Entonces, sí, las instrucciones fueron dadas en que yo les pongo la tarea y está en ustedes hacerla o no, ¿verdad? Eso lamentablemente pues ya no se puede hacer de una forma obligada, pero no hay plan B, ¿verdad? Las especificaciones fueron de esa forma. Licenciada, buenas noches. Gracias, muy buenas noches, licenciada. Patricia, ¿en qué te puedo servir? Buenas noches. No me va a hablar. Muy bien. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Es que fíjese que otra vez soy yo, María Pivaral, que tengo problemas con mi correo y no me sube la tarea. ¿Será que lo puedo hacer igual a enviárselo al muchacho que le está ayudando? Fíjese que no. Y que él se lo envía a usted. No, ya estoy ahí con que me da pena estar molestando a esos jóvenes, fíjese, pero hágame favor de solucionar su problema, María, porque fíjese que ya estamos terminando el semestre y yo sí necesito presentar en cuadros que les he asignado tareas. Entonces a usted me aparece que no tiene tareas enviadas. Pero es por eso. Pero la primera que sí me la va a tomar, la primera que le envié. Sí, pero por favor revise ese aspecto que tiene usted en problema, por favor. Va, está bueno, gracias. Muy bien. Solo una consulta, ¿la tarea se sube en link o puede ser en PDF? Como ustedes gusten. Ok, gracias. Muy bien. Ya, buenas noches. Buenas noches. Disculpe la pregunta, fíjese que, yo entré algo tarde a su clase, pero quería información. Usted dejó una tarea adicional de la que tenía que entregar el día de hoy. Sí, así es. Hoy una nueva tarea. ¿Y dónde mandar la información? A Classroom siempre. A Classroom, sí. Hoy la deben de enviar, Federico. Sí, la que termina hoy, ¿verdad? Pero hoy estaba, yo oí un comentario de que hoy les dije de otra, pero la tengo que preparar porque eso se me surgió hoy, ¿verdad? De que vamos a llegar a esos puntos y va a haber en tiempo, más o menos va a tener semana y media para trabajarlo, Federico. Muy bien, gracias, licenciada. Bueno. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Adiós, Wilder. Evelyn. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Licenciada. No me habló ya Evelyn. Sí, ahora dígame. Buenas noches, mire, yo con una molestia, yo le hablé a su auxiliar hace varios días y quería exponerle mi caso si todavía se puede, porque no veo otra solución.
porque como en estos días hubo mucha controversia entre las clases, ¿verdad? Yo entiendo que no haya tenido tiempo. Mire, yo tengo solo un problema. Yo si no llegué a zona mínima, pero yo lo que pasa es de que en el primer parcial a mí me parece como que no se hubiera hecho. Entonces, yo no sé qué posibilidad había o qué, o si usted había dicho algo sobre algún trabajo, porque yo me puse en contacto únicamente con el auxiliar. Ahorita voy, permíteme. Y yo creo que la instrucción que usted había dado es, porque fue el primer parcial, no fue el segundo, que los que lo enviaron tarde valía por la mitad de puntos y los que no lo habían entregado creo que se hacían extemporáneo. El problema es que yo realmente no lo envié porque me aparecía como que fuera del horario y no apliqué para el extemporáneo. O sea, si me podría dar una solución y pues si no, está bien. ¿Me habla del primer parcial? Sí, del primer parcial. Señorita, eso fue hace 2 meses. No, no se puede. Fíjense, Okay. no, señorita, no es posible. Licenciada, buenas noches. Le saluda Evelyn. Y Evelyn, dígame. Licenciada, disculpe, ¿qué tareas son las de para este parcial? Para el final es ya, Evelyn. ¿Qué manda? Para el final es ya. ¿Sí es? ¿Cuántas tareas? Es una, pero se las voy a enviar mañana o el día miércoles, la tienen publicada en el Classroom. Pero pongamos es esta tarea que tenemos que entregar hoy y la segunda sería la que usted va a enviar. Así es, la tercera es la que voy a enviar. ¿Qué manda? La tercera es la que voy a enviar, porque usted ya hizo alguna. Ajá, así es. Bueno, gracias, licenciada. Esa era mi pregunta, es que no tenía bien el dato. Gracias. Muy bien, para servirle. Bueno, sí, María de Jesús, dígame. Bueno, entonces estamos en comunicación y que tengan buena noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.